amigos, ¿cómo están? Es un gustazo enorme poderles saludar una vez más en nuestro podcast Que Puchicas Mucha, donde las historias no se maquillan, se cuentan como son. Y hoy tenemos una invitada muy especial en representación a Guatemala. Desde Guatemala, en Los Ángeles, tenemos a una madre, a una maestra, a una líder cultural, a una directora de los grupos folclóricos más representativos de nuestro país. Bienvenida, Jenny Monterroso, ¿cómo estás? Muchas gracias. Antes que todo, estoy muy agradecida por la invitación. Para mí es un honor estar en este lugar, aquí compartiendo con ustedes y pues contando un poquito de mi historia, ¿verdad? Como toda persona que ha llegado a este país, hemos tenido un inicio, pero dejamos un pasado, ¿verdad? En nuestro país, y así es de que hay muchas cosas lindas que compartir. Claro. Como líder comunitaria y representando a Guatemala, es un honor también para el podcast porque contamos historias reales, verdaderas, sin filtros, como la que contaremos el día de hoy, abriéndote un poco desde tu niñez hasta que hoy en día formas parte de unos de los grupos más representativos en el folclore guatemalteco. Sí, así es. Es un honor representar a Guatemala, pues una de las cosas más importantes que una persona tiene que tener es su identidad. No olvidar sus raíces, de dónde viene, de que si ha logrado algo, empezó de abajo y eso nunca se olvida. Y eso es algo muy importante de siempre tenerlo presente. Es admirable, Jenny, la calidad humana que tienes de lucha, de perseverancia, y tienes una gran historia que contar. Así es que bienvenida al podcast. Vamos a iniciar y cuéntame, ¿cómo fue tu infancia en Guatemala? Primeramente, gracias a Dios tuve la bendición de tener una familia integrada. Fui la hija más pequeña de 6 hermanos, 2 varones y 3 hermanas más. Entonces, yo fui la más pequeña y gracias a Dios mi papá, pues él era trailero, él manejaba camiones que transportaban combustible, gasolina y especialmente gasolina para aviones. Entonces él siempre tuvo como un trabajo estable y les pudo ofrecer a mis hermanos, a mi mamá, a mí, pues una vida, gracias a Dios, bendecida. Entonces es una de las razones con las cuales yo estoy muy agradecida, pero pude conocer la necesidad de los niños, principalmente como maestra, cuando hice mi práctica rural, cuando hacía mi trabajo de campo, de parte de la universidad, cuando íbamos también a diferentes lugares. Entonces, el tener uno y ver la necesidad de otras personas le hace a uno ser agradecido. Así es, Jenny, es que la verdad, ser la menor dentro de 6 hermanos, ¿fuiste la consentida? Fui la consentida, gracias a Dios. A veces es ventaja y a veces no, porque luego dicen, sí, que todo para ella, ¿verdad? Era la más pequeña. Era la más pequeña, entonces, pues yo dichosa. ¿verdad? ¿Y cómo son tus hermanos mayores? ¿Aprendiste mucho de ellos? ¿Tienes algún hermano en específico que admiras? ¿Cómo fue ese hogar en Guatemala dentro de un padre responsable y una madre también que estaba a cargo de todos sus hijos? ¿Cómo fue ese hogar? ¿Te inculcaron valores? ¿Fue duro? ¿Fue donde solo era color rosa las cosas? ¿Cómo fue ese hogar? Gracias a Dios, pues mis hermanos todos eran mayores. Uno emigró a Estados Unidos, la otra hermana se fue para México, se casó y se fue para México. Luego mi hermana, la más grande, pues tenía su familia integrada y en casa pues solo estaba un hermano. Mi hermana, que ella actualmente vive aquí en los Estados Unidos, ella fue quien me ayudó a venirme. Y luego pues estaba yo. Gracias a Dios trabajaba. Mi mamá nunca trabajó porque ella siempre estuvo al cargo de nosotros. Crecimos en un hogar cristiano. Mi papá se hizo evangélico desde cuando yo era muy pequeña. Entonces era aquello del trabajo, llegaba a la iglesia y los domingos a la escuela dominical y luego pues mi mamá en casa encargada de nosotros y mi mamá siempre ayudaba. Tenía una característica muy importante que yo admiraba de mi mamá, que ella a todos les daba comida. Y cualquier cosa que ella le podía dar a los muchachos de la cuadra o así a los que no tenían, les decía, por ejemplo, Chinito, ahí vas a comer a la casa o hacía muchos tamales.
Y llegaban todos los muchachos de la cuadra a ayudar a mi mamá, que a partir leña, que ella acostumbraba a matar pues siempre un marranito antes de Navidad para hacer chicharrones. Entonces todos los amigos de la cuadra, ya mi mamá era famosa porque doña Cristi va a matar el cochino para y vamos Le a hacer los gustaba tamales. compartir, era Y bondadosa. ella era muy bondadosa en ese aspecto. Era el equilibrio entre mi papá y mi mamá, porque mi mamá era la que era estricta, la que nos decía, quiero esto listo, Les daba no disciplina. no salen si no dejan arreglado eso, o cuando yo vengo ya quiero todo listo, todo arreglado. Y mi papá era la persona la más bondadosa, el lado suave de él. Para mí era mi ángel. Cuando eras niña, ¿qué soñabas ser cuando fueras grande? Siempre soñé ser doctora. Mi sueño era ser pediatra, era mi mayor ilusión. Siempre quise ser maestra porque tuve en mi primaria y eso me quedó marcado. Una maestra que me dio de primero a tercer grado. Ella era una maestra tan linda que yo decía, yo quiero ser como mi señor. Me recuerdo que tenías un ejemplo. De niñita ese era mi sueño, ser como mi maestra. Pero mi sueño en realidad fue ser doctora. Entonces, cuando yo empecé en la universidad, ingresé a la Facultad de Medicina y ahí pues había empezado, ahí me bautizaron, ahí me dieron la bienvenida en la San Carlos, en la Facultad de Medicina. Pero mi hermana ya estaba aquí en Estados Unidos. Mi padre pues me sustentaba, pero en ese entonces pues medicina es una de las carreras en las cuales uno no puede trabajar, tiene que dedicarse 100% a la carrera, tanto que leer y todo eso. Entonces mi hermana, que era quien me ayudaba, complementando con lo de mi papá, se casó. Entonces ya cuando ella se casó, pues yo entendí que ella tenía sus propias responsabilidades, que ella tenía que hacer sus cosas. Entonces le dije a mi padre, papi, ya no voy a poder seguir medicina. Entonces dejé la Facultad de Medicina y empecé a estudiar mi licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Desde los 17 años yo ya daba clases porque en la iglesia era maestra de la escuela dominical y los niños que me miraban en la iglesia, cuando estábamos en el colegio, me decían, Señor, vamos a jugar. Entonces, cuando alguna de las maestras faltaba en el colegio donde yo estudiaba, entonces me ponían a cuidar a los niños más chiquitos. Sí. Y entonces desde ahí empecé con el gusto de querer ser maestra. Recuerdo que mi mamá quería que yo fuera una persona que trabajara en un banco o una secretaria. Me decía, yo quiero que estés ahí. Y no, mamá, es que yo quiero ser maestra. No, hombre, mira tantos patojitos, te vas a llenar de piojos. Le decía a mi mamá y entonces le decía, mamá, pero yo quiero ser maestra. Pero porque yo tenía la afinidad de los niñitos, sí, de los de la iglesia, de la escuela dominical. Y ya me decían seño y a mí me gustaba cuando me decían seño, Shelly. Entonces, por eso era de que yo siempre soñé ser maestra. Así es, y es que desde joven fuiste una joven líder, como lo comentas a través de tu historia. Colegio San Francisco Marroquín, ¿qué te recuerda? Así es, lo más bonito de ese colegio era que estábamos en la banda de guerra y entonces nos poníamos nuestro uniforme de gala. Para nosotros era tan bonito, pues para cuando era el desfile del 15 de septiembre, ir y los ensayos con los compañeros. Aparte la directora era muy estricta. Esa etapa de adolescente. Nos ponía a hacer sentadillas y todo eso si nos confundíamos, ¿verdad? En alguno de los cambios. Pero el estar en la banda escolar, en la banda de guerra del colegio de mi colonia, siempre tuve la oportunidad de estudiar ahí en mi colonia, donde crecí y donde había estudiado, fue donde después terminé dando clases y sí, fue muy, muy bonita esa etapa en lo que fueron mis básicos. Y aparte de que los niños yo ya compartía como maestra con ellos. Y ya cuando empecé la educación media, empecé a estudiar magisterio. Recuerdo que mi mamá me dijo, yo quiero que sea secretaria. Le dije, voy a ser secretaria porque usted quiere, mamá. Pero yo quiero, ser maestra. Entonces me fui a hacer las pruebas para entrar al magisterio. Y pues sí, saqué con buenas calificaciones y en eso me dice mi papá, papi, yo me fui a hacer los exámenes para maestra, pero mi mamá quiere que sea secretaria. Y me recuerdo que el día que me iba a ir a inscribir a formación secretarial, entonces tomé la decisión, me dice mi papá, no, eso no lo vas a disfrutar, entonces tienes que ser maestra. Y entonces me fui a inscribir a la escuela de maestras, ¿verdad? La Escuela Normal de Señoritas Belén.
Y entonces ahí estudié, ahí tuve la oportunidad de ser líder de estudiantes de educación media. Fuiste vicepresidenta del CEM. Fui vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de Educación Media, CEM. Entonces ahí coordinábamos con institutos como la Normal, el Central, la Queche, la Riazamata, todos los estudiantes de educación media estábamos asociados y cada instituto tenía una directiva y de todas esas directivas se escogía a una directiva central que eran las que coordinábamos la educación media. ¿Cómo nace ese liderazgo tan importante en representación a todos los jóvenes? Porque es un trabajo duro formar parte. La verdad que para mí fue una de las grandes, podría decir, historias de mi vida que quedaron marcadas en mí, porque yo era bien chiquitita, yo era chaparrita, siempre fui chaparrita y entonces, pero sí tenía una característica que me gustaba pues trabajar y activar. Me recuerdo que en el magisterio empecé a estar también en el grupo de folclore, empecé desde la escuela primaria, era patrullera, estaba en la banda, me gustaba declamar poemas para el Dentro de tus participaciones, ¿cuál era tu favorita? Ay, muchas, más que todo trabajar con los chiquitillos. ¿Alguna anécdota que tengas dentro de las declamaciones? Siempre para el Día de la Madre. Yo me recuerdo que una vez íbamos a hacer un acto cívico para el Día de la Madre y íbamos a bailar una canción que necesitaba yo un traje de negritos porque nos íbamos a vestir de las negritas cucurumbé, me recuerdo que, y entonces nosotros, y le digo a mi mamá, necesito mi traje y en la noche anterior al ¿cómo se llama? Me puse a hacer y tenía una amiga que su mamá era costurera, vivía cerca de la casa y entonces con ella siempre era con la que corríamos para ir a hacer los trajes para poder salir en los actos cívicos de la escuela. Eso es una de las cosas, pero me recuerdo especialmente de esa vez que ya se había llegado la fecha y yo necesitaba mi blusa con un diseño así mero particular y todo eso. Lo bueno que lo solucionaste a tiempo y que tenías la diseñadora correcta. Dios, sí, mi amiga era la que siempre estaba ahí, vivía como a unas 5 casas de mi casa. ¿Al principio te daba miedo hablar en público? ¿Tú sentías que ya tenías esa fluidez de participar y hacerlo normal? Siempre tuve como... Me gustaba participar, siempre me gustaba salir. Yo era chiquitita, me recuerdo que cuando era patrullera, a veces los más grandes no me hacían caso, pero tenía un amigo que siempre estaba ahí, que era de los más altos, y me decía él, si alguien no te hace caso, me venís a decir. Él se llama Mario Yuman, me recuerdo. Entonces me decía, si alguien no te hace caso, me venís a decir. Entonces eso como que me daba a mí el respaldo, ¿verdad? Entonces yo me sentía así como bien valiente porque yo sabía que si no me hacían caso, Mario me iba a ayudar. Y entonces eso fue, pero eso me hizo dar seguridad. Cuando yo empecé en el magisterio, en lo que fue a trabajar con la directiva del instituto primeramente, porque primero en la clase se escoge una directiva. Entonces de esa directiva ya va contra otras directivas y de esas se escoge una directiva central. Y una de las características es que tiene que tener buenas calificaciones, porque si no, no es permitido que estén, porque entonces descuidan otras cosas o uno tiene que estar en reuniones y fuera de clases, entonces no permitían que uno pues estuviera. Y gracias a Dios mis compañeras me escogieron como presidenta de la clase en cuarto magisterio. Y luego en la elección de las directivas del instituto, pues ya quedé dentro de la directiva. Me recuerdo que uno de los movimientos más importantes que nosotros hicimos en el tiempo que estuvimos, y fue algo muy bonito porque nosotros luchamos como estudiantes del sector público por el bono escolar. En ese entonces apenas estábamos tramitando que nos dieran un subsidio para ayudar a las personas de escasos recursos que pudieran tener para el pasaje para ir a estudiar. Entonces, una de las cosas que nosotros logramos con el movimiento, con todos los estudiantes, pues salíamos a la calle, protestábamos, pedíamos como trabajar con el Ministerio de Educación, con los representantes, porque estábamos peleando por el bono escolar. Entonces,
al principio nos dieron unos tickets, como los que daban en las camionetas. Nos dieron un talonario, un talonario de tickets para cada estudiante. Después de un gran movimiento de los estudiantes de educación media, logramos que nos dieran el boleto escolar. Pero resulta que los de las camionetas, cuando miraban que habían estudiantes de educación pública, pasaban de largo y entonces no nos daban porque ellos no querían recibir el ticket. Dentro de ese liderazgo que me cuentas y también buscando el bien, ¿verdad? Para esos estudiantes con escasos recursos, ¿alguna vez alguien dudó de ese movimiento? Hubieron muchas personas, siempre, incluso a mí me secuestraron cuando yo estaba en quinto magisterio. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Eso es fuerte! En quinto magisterio Cuéntanos. yo estaba esperando pues el ruletero, el autobús ahí en la parada y en eso me subieron a un carro, 2 hombres, uno de cada lado y pues como te repito siempre fui bien chiquitilla, entonces, y me subieron, fue fácil y estaba el conductor y otra persona adelante, más los 2 que yo llevaba a la par, y entonces me dijeron que supuestamente me equivocaron con otra persona y me dieron otro nombre. Te confundieron. Y me decían que tú eras, y entonces yo le decía, yo no soy, pero ellos sacaron mi cuaderno, todos mis documentos, yo en aquel entonces tenía la costumbre de mantener una agenda, que el nombre y la dirección y que el directorio de los teléfonos y las direcciones de mis amigas. Y entonces me decían, ¿no quieres que vayamos a la casa de tu hermana, por ejemplo, o de fulanita de tal? Y me leían algún nombre de mi agenda y yo pues lloraba y suplicaba que no me hicieran daño. Y ya después me fueron a dejar entre unos cafetales bien lejos de mi casa y ya pues pasada la noche me dijeron que si yo no era, me recuerdo que el que era el chofer de ese carro donde iba, le dijo, si no es ella, mejor bájenla. Y entonces porque ellos yo tenía, pues yo dije, me van a hacer algo más, me van a matar o me van a abusar porque eran los 4 hombres, yo estaba pues señorita, jovencita de quinto magisterio y entonces él dijo, si no es ella, mejor bájenla. Y me recuerdo que me dijeron, te vamos a bajar aquí, pero tú no vas a decir que nos conoces, porque si tú dices algo, entonces sí vamos a regresar. Y entonces, pues obviamente cuando llegué a mi casa, mi mamá sorprendida que qué me había pasado y que por qué iba toda despeinada y por qué andaba llorando, pues sí me habían pegado y yo lloraba y todo eso, ¿verdad? Y luego siempre en el instituto yo tenía consejería, los maestros y todo éramos muy apegados, pues ellos dedujeron que había sido pues porque yo salía en la televisión, nosotros salíamos en las reuniones con el ministro de Educación, porque ese movimiento que nosotros hicimos como coordinadoras de educación media, cuando no nos daban, no nos recibían los tickets, nosotros volvimos a interceder con el Ministerio de Educación para que en lugar de los tickets nos dieran el dinero en efectivo. Entonces ahí ya fue el bono escolar. Entonces ya nos daban cierta cantidad dependiendo de las camionetas de buses que abordaba cada uno para ir a donde estudiaba. Entonces ya nos daban el dinero en efectivo. Entonces ahí ya los transportistas ya paraban porque ya les estábamos pagando por lo que el servicio. Pero incluso una de las cosas más lindas fue que muchas personas que no tenían recursos usaban el bono escolar para comer, para comprar sus snacks, sus cosas. Cumplieron su objetivo del querer ayudar a los demás. Entonces fue algo muy satisfactorio y la verdad quedó marcado en mi vida porque hay muchas situaciones muy difíciles que se viven. En nuestro país. Sí. En nuestro país. La verdad, la falta de oportunidades, muchas cosas, ¿verdad? Los recursos. A veces sabían quienes no tenían para cuadernos, para sacar fotocopias, para hojas, para eso. Y ese bono vino a alivianar muchas cosas, ¿verdad? Porque yo era testiga de que, yo voy a comprar 100 de hojas para las tareas o para cosas así. Y cuando realmente, pues,
Nunca Sí. pensamos de que eso iba a ayudar para otras cosas. Qué bueno, Sheni, la verdad, saber de ti, saber un poco de tu juventud, saber que siempre has sido una líder en bien, Gracias. también ver el bien para los demás y estar siempre activa ahí con la comunidad y también ayudando pues a quien más nos necesita. Pasemos entonces ahora a la etapa donde tienes una formación académica. Te graduaste como maestra de educación primaria y después continuaste preparándote en diferentes ramas de la educación, en pedagogía, comunicación, psicología. Eres Sí, una así maestra es. completa. Así Señor es. Sheni, de cariño, señor Sheni, como te Sí. conocen acá en Guatemala. En Facebook todavía tengo, yo tenía antes mi Facebook, ahí me recuerdo que cuando vine acá, pues el Facebook, el Messenger era una de las primeras herramientas que usamos para llamar para Guatemala, porque antes Comunicación, comprábamos las tarjetas y había que rasparlas y solo en tratar de conectarnos se iba lo que habíamos gastado de las Sí, tarjetitas. y si no nos Entonces, contestaban, ahí se quedaba. ahí se también. quedaba. Entonces ya cuando empezó el Messenger, los que ya tuvieron acceso al Messenger, el Facebook, entonces ahí nos comunicaban. Pero yo me vine a Estados Unidos y dejé a mis niñitos. Tuve las promociones, me gustaba agarrarlos desde primer grado, primaria, enseñarles a leer y escribir y seguir con ellos hasta sacarlos de sexto. Y la directora de la escuela me daba esa oportunidad de hacerlo. Entonces, para esos niñitos yo era su única maestra, la que tuvieron de primero a sexto. Todavía tengo en el Messenger los chats donde yo me sigo comunicando. Ahora ya son padres de familia. Ahora ya tienen a sus niñitos pues en la escuela y me dice, ay, señor, quisiera que los maestros hubieran recuerden. sido como usted. Yo fui una maestra muy estricta, muy, como te dijera, disciplinada con ellos, porque siempre tuve la idea de enseñarles para la vida. Yo a los varones les enseñaba a poner botones, a lustrar zapatos, a que hicieran costuras y a que todo Fuiste eso... una maestra muy estricta, pero como tú lo acabas de mencionar, también que dejaste huella. Sí, así y es. que aún te recuerdan esos exalumnos que tuviste. Y sí, te confieso que hay maestros que Marcan la son vida. completos y marcan la vida de uno, marcan muchas cosas buenas, muchas enseñanzas, una enseñanza completa. Lo ven no Así uno es. como un alumno, sino creo que en tu caso pasaba que los mirabas como que si todos tus alumnos eran tus hijos. Me recuerdo que el horario de la escuela, el horario laboral de mi contrato decía de 1 a 6. Entonces nosotros usábamos desde la 1 hasta las 6. Y yo todavía después de las 6 me llevaba el montón de cuadernos, porque en aquel entonces, pues mi esposo, el que es el padre de mi hija, y en aquel entonces estaba casada con él, entonces él siempre me ayudaba a llevarme las bolsas para poner caligrafía yo en mi casa. Entonces yo terminaba de cocinar y de hacer lo de la cena y me ponía a hacer planas para dejarles a los niños muestras de caligrafía. Allá pues no habían recursos para decir vamos a fotocopiar o vamos a hacer esto, ya todo era a mano y llenar cuadernos. Sí. Y entonces esos niños yo les cuidaba mucho la letra y que si está sucio lo repites. Y entonces en aquel entonces yo pienso que ellos como niñitos decían, ay señor, pero ¿por qué? Entonces, Que eres pero muy ahora estricta. que ya son adultos, ella me dice, señor, gracias porque usted nos instruyó, porque mire, porque yo les decía, si van a pedir un empleo y tienen que llenar la solicitud y con esa letra, solo con eso ya no les van a dar el trabajo, porque son Sí. niños haraganes que no hicieron sus tareas. Era tu carta de presentación a Sí. futuro, decir, Antes no había. formé profesionales que hoy en día me recuerdan, que hoy en día también te aprecian, que te siguen. ¿Y cómo fue eso de recorrer ese camino como docente? ¿Hubieron algunas Fíjate historias que en particular que marcaron tu... Unas cosas o algo que quedó muy grabado es cuando, por ejemplo, ese grupito, ¿verdad? De las que fueron mi primer promoción, especialmente fue la que más satisfacciones me ha dado, porque ellos siguieron estudiando. Entonces, cuando ellos ponían en su tarjeta de graduación, porque dice acto que dedico a Sí. Dios por haberme iluminado, y decía a su maestra, entonces ellos me ponían a mí, a mi maestra de la primaria. Señor Sheni. A la señora Sheni por habernos instruido, por habernos esto y esto. Entonces, si me daban sus tarjetas de invitación a sus graduaciones, yo ya estaba aquí
Y algunas de las que se graduaron de la universidad, por ejemplo, una se graduó de abogado y notario, una niña calladita que era de quiché, sus trajes, su familia era de usar indumentaria y hablaban en quiché y todo eso. Ella era muy calladita, pero se juntaba con otras 3 niñitas. Y me recuerdo que cuando ella se iba a graduar de la universidad de abogado y notario, entonces me dice, Miss, yo quisiera que usted estuviera aquí. Ay, mamita, le digo yo, pues allá no saben que uno todavía no tiene los papeles en regla como para viajar, ¿verdad? Entonces le digo, mami, no puedo ir, mi reina chula, pero me dice, ya sé qué vamos a hacer. Entonces las otras niñas, compañeras de la clase, entonces ellas grabaron en video en el Messenger, me recuerdo, y se pusieron a grabar toda la graduación. Y entonces ella, cuando le pusieron su toga, cuando le entregaron su título y todo eso, Miss, esa fue la maestra esa fue la forma en la que yo la tuve aquí conmigo. Y qué bueno, estoy muy agradecida y marcó eso tan bonito, porque nunca esperé que mis niñas estuvieran ahí y grabando videos para mandarme, porque era su forma de decir, Miss, gracias por estar conmigo en mi graduación de la universidad, ya de abogada y de notaria. O Miss, cualquier cosa. Por ejemplo, tengo unos que estudiaron fotografía, me dice, Miss, mire qué bonito esto, gracias por haberme enseñado. Y otras carreras que ellos terminaron a nivel universitario y siempre recordaron de que valió la pena todo lo que yo les exigía. Claro, y creo que valió la pena, y también que dejaste huella en esos futuros profesionales que hoy en día aportan a nuestro país, son servidores de nuestro país. Dentro de esa gran trayectoria como docente, que fueron 17 años los que laboraste en Guatemala, ¿te tocaron situaciones que te marcaron de esos alumnos? Sí, hubieron, por ejemplo, yo a ellos siempre les pedía o les exigía que comieran la galleta escolar y el atol, ¿verdad? Porque había muchos que todavía no tenían, se iban a la escuela sin comida, y a veces yo tenía una característica que era que mi hora de recreo era quedarme en la clase. Entonces yo estaba rodeada de todos los niñitos. No me recuerdo si les digo yo todavía en el chat, ni sé de qué tanto hablábamos, pero yo no salía a recreo. Y había uno en particular que todos los días me compraba una Coca-Cola. Y era de los de dinero, pues en aquel entonces él tenía, pues sus padres estaban en los Estados Unidos y en su casa ellos tenían una tienda, y entonces él me decía, señor, yo le compro su coca, y todos los días era una coca, pero eso era algo inolvidable, y él siempre era tenía ese detalle con la maestra, de que él era muy buen estudiante, muy, muy sobresaliente también, muy bien portadito. Pero sí, yo les exigía a ellos, porque a veces yo escuchaba los soniditos de sus tripitas de ahí que no tenían hambre, y les digo yo, tienen que tomársela todo, porque esto no es veneno. Sí. Y entonces ellos no olvidan que ellos todos los días tenían que llevar su vaso para el atol y sus galletas. Y nosotros vendíamos, por ejemplo, panitos con frijol o cositas así que vendíamos en la clase, para poder tener recursos para comprar cosas que nosotros utilizábamos, por ejemplo, las escobas. Cuando yo empecé a trabajar en la clase donde yo empecé a dar, en la escuela donde yo empecé a trabajar, a mí me habían dicho que yo estaba aplicando para una plaza. Y cuando yo fui al Ministerio de Educación, a Recursos Humanos, la persona que estaba ahí, que después fue mi esposo, porque de ahí lo conocí, entonces él me dice, señor, aquí no existe esa plaza que usted está trabajando. Yo ya había dado un año ad honorem, o sea, trabajando con los niños sin recibir paga, porque la directora de la escuela me había voluntaria. Dicho, la directora de la escuela me dijo, aquí vamos a tramitar tu plaza, y ella era amiga, ella le había dado clases a mi hermana, y entonces me dice, pero ¿sabes qué? Aquí hay una clase vacía, no tengo niños, me dijo, pero hay una clase, si quieres dar clases, puedes empezar. Y entonces yo empecé con primer grado de primaria. Y entonces pusimos letreros como que se necesitaban niños, y la clase que me habían dado era la que estaba debajo de las gradas. No tenía ni luz, ni pizarrón bueno, ni la falta de recursos, ni escritorios, ni nada. Pero me dijo, ahí está la clase. Entonces vine yo, agarré a los niñitos que les iba a dar el primer grado,
y junté a sus papás y les digo, ¿saben qué? Aquí hay escritorios viejos, allá había una torre de escritorios quebrados y entonces le digo, agarren uno y lo vamos a mejorar y si no traen sillas y todo eso. Y así empezamos. Entonces empezamos a vender como panitos así o bolsitas de mango, cositas que vendíamos. Y empezamos a pintar la clase, a comprarle lámparas, a poner los vidrios de la clase. Empezamos y llegamos a tener la mejor clase. Como nadie la quería, nadie la utilizaba en la segunda jornada, entonces yo tenía la oportunidad, hasta pusimos como un ropero donde ahí dejábamos las escobas, los trapeadores, y mi clase era una de las más limpias y de las más bonitas de toda la escuela. Siempre tan líder, tan disciplinada. Y entonces eso marcó a esos niñitos que de la nada hicimos la mejor clase de la escuela. Y es que lamentablemente en nuestro país la falta de oportunidades, la falta de recursos a los sueños que desde niños traemos, ¿verdad? Hoy en día las cosas han cambiado, pero por tanta corrupción, abiertamente decirlo, faltan muchos recursos en las escuelas nacionales. Así es, eso es a nivel nacional, en todos los niveles, pero sí pude ver la pobreza. Y también el amor y la unión y que cuando se quiere hacer las cosas sí se puede. Porque los niños aprendieron mucho y a pesar de que ahora ya son adultos, ellos siempre recuerdan esas anécdotas. Aquí en Los Ángeles hay algunos, tengo como 3 alumnas de las que estudiaron conmigo en Guatemala y todavía nos miramos, nos hablamos y me llegan a ver y me dicen, se recuerda cuando hacíamos tal cosa. Entonces es satisfactorio ver que las pequeñas cosas que uno ha hecho en ellos hicieron una diferencia o quedaron grabados en ellos como algo, porque yo le digo, mira, ponete esto. No, Miss, ¿cómo va a creer? Entonces, ¿verdad? Sí, Qué honor. De verdad es un honor tenerte acá, señor Sheni, con Gracias. todo el respeto que te mereces, porque 17 años laborando para la educación de Guatemala, dejar huella, como tú lo has comentado, y que aún así te recuerden tus alumnos, te tengan ese aprecio. Tú les enseñaste a los niños, pero ¿qué te enseñaron los niños a ti? Yo primero que nada aprendí que el amor es incondicional, porque los niños no tenían, pero ¿sabes qué? Yo me había venido a Estados Unidos y mi papá se había quedado allá porque yo laboré en la colonia donde yo viví. Entonces ellos conocían a mi papá, entonces ellos me hacían cartitas y se las daban a mi papá. Entonces cuando mi papá tenía misa y cuando mi papá venía, él me traía cartitas y pasaron años. Y mi papá me seguía trayendo cartas. Y recibías esas cartas. Y me mandaba eso. Me recuerdo que una vez me enfermé. Yo fui muy delicada de mis sistemas respiratorios desde pequeña, ¿verdad? Me cuidaba mucho y entonces pues me enfermaba mucho. Y resulta que siendo maestra una vez me enfermé y ese día había llovido. Vino la directora de la escuela y les dijo, niños, hoy no vino la señora Sheni. Y entonces se van a ir para sus casitas y a ir mañana. Y entonces los niñitos todos se juntaron y se fueron para mi casa. Cuando me tocaron la puerta bajo la lluvia y yo miro a todos mis muchachitos ahí bien mojados. Ay, Dios mío. Y entonces y yo enferma. Y ahí estaba mi papá conmigo en la casa. Y pues te digo, siempre fui la consentida. Y entré a todos mis niñitos y me recuerdo que le hicimos ahí atolito, no sé ni qué les di, pero ya eran las 6 de la tarde y se tenían que ir y estaba lloviendo y ellos llegaron bien mojaditos y me llevaban que panito con frijol y florecitas que arrancaron en el camino y cositas así. Y entonces, si es que la venimos a ver porque nos dijeron que usted estaba enferma. Y entonces mi papá después, él tenía un pick-up. Y entonces dice, hey niños, vamos, los voy a ir a dejar a su casa. Y mi papá agarró a todos los, porque allá sí se pueden llevar en la parte de atrás del pick-up, en la palangana. Y ahí andaba mi papá como repartiendo. Y él me llegaba a traer a veces a la escuela. Y especialmente cuando estaba nublado, así, él siempre me llegaba a traer, me cuidaba en ese aspecto, que no me mojara, y todos los niños, ¡hey, súbanse! Y todos, y entonces cuando él iba allá en la esquina y les mataban en arriba, bajan, y entonces era divertido para ellos de que pues mi papá los llevaba en el carro y los pasaba dejando por sus casas, los que estaban pues cerca del camino, pero ese amor de esos niñitos, me recuerdo que
Nunca se me va a olvidar porque me dijeron, Miss, es que usted estaba enferma y la venimos a ver. Le digo, pero los van a regalar. Y bajo la lluvia. Sus papás van a trueno, estar con la pena. Y yo más preocupada que los papás iban a estar con la pena de que no estaban llegando en su horario. Y le digo, papi, vamos a dejarlos. Y agarro a repartir a todos. ¡Qué Eso fue linda! algo importante, algo buen, lindo que el amor pues de ellos fueron incluso mi Facebook era lo que te estaba comentando, que yo había puesto como Eugenia y había puesto otro Facebook y después me decía, Miss, es que la andamos buscando y usted no aparece en el Facebook. Entonces tuve que poner señor Sheni Monterroso. Esa es la razón por la que yo aún conservo mi señor Sheni Monterroso, porque era como ellos me llamaban y como me pudieron localizar y yo seguir en contacto con ellos a pesar de tantos años. Porque señor Sheni, qué lindo de verdad esta anécdota que nos acaba de compartir, donde también como tú enseñaste con amor y pasión, disciplina para la vida a esos alumnos, también esos alumnos, qué bonita anécdota que lo que hayas aprendido de ellos fue el amor incondicional y en recompensa a ese gran trabajo que tú hacías como maestra, ese cariño tan profundo que los alumnos puedan tener con los maestros y que conectan. ¿Tuviste algún alumno que se enamoró de ti? Porque siempre hay amores de la escuela. Tuve un alumno muy particular, bueno, habían 3, pero uno muy particular, vivía algo cerca de mi casa. Y me recuerdo que en ese entonces yo ya les estaba dando 5º grado, como te digo que sacaba promociones, entonces ya estaban grandecitos, entonces ya se ilusionaban. Cuando yo pasaba por la casa de él me miraba por la ventanita porque ves que allá las puertas tienen una ventanita. Sí. Entonces él me miraba por la ventanita y él salía atrás de mí y se iba un poquitito atrás de mí. Él recogía piedrecitas y me las tiraba así. Y yo hacía como que no lo miraba y todo así. Y entonces me recuerdo que él siempre iba y me iba a dejar hasta el colegio, porque yo en la mañana daba clases en un colegio y por la tarde daba clases en una escuela, pues ahí en la misma colonia. Pero él me iba a dejar a las 7 de la mañana que yo subía para el colegio donde trabajaba por las mañanas. Él se levantaba temprano y me decía a la mamá, señor, yo no sé por qué este patojo se levanta tan temprano. Nomás atalayándola ahí atrás de la ventanita para ver cuando usted pasa. Y pasaron los años y salimos, lo saqué de sexto y todo eso. Yo ya estaba aquí en Estados Unidos cuando me dice, señor, ya no soy aquel niño de antes. Ya estaba grande, ya estaba trabajando, ya era trailero, ya manejaba un camión y todo eso. Me dice, ya no crea que soy aquel niño de antes. Me dice, ahora sí ya soy un hombre. Entonces, me recuerdo como la canción de Vicente, ¿verdad? Pero sí. Entonces, él fue uno y sí me dejaba, por decirte así, notitas en los deberes, en las tareas. Fue un alumno de amor platónico, de amor platónico, sí. Qué lindo. Me recuerdo que sí, ya pasaron varios años y le digo yo, voy a parecer tu mamá, tu abuelita. Sí, ahora todavía, pero sí, él fue uno de los más marcados porque él vivía cerca de donde yo vivía. Incluso cuando yo estaba esperando a mi bebé, recuerdo que uno de los antojos que yo tuve fue comer vísperos. Y entonces yo pasaba en las clases, hey chicos, ¿quién tiene vísperos en su casa? Que me venda, que me regale. Y entonces sí, en la casa de él había vísperos. Y me llevaba las bolsas de vísperos y me decía, tenga, para ese patojo. Pero me lo decía así como enojado, porque me decía, para que ese patojo no salga con cara de víspero. Pero él siempre era único, fue Qué único. Lindo recordar esos momentos. La inocencia, pues, de ellos. Sí, la inocencia, el amor y también esa parte de que tienen un amor platónico y siempre es la maestra. Qué lindo, Sheni, que nos compartas eso. Vamos a entrar a un tema profundo. Eres madre de familia. Tienes a tu hija, como me acabas de comentar, que el primer antojo fueron los vísperos. Tienes a tu hija. Sí. ¿Y cómo nace esa necesidad de emigrar a Estados Unidos, estando tan estable como docente y laborar como maestra en Guatemala? Sí. ¿Qué te hace viajar a los Estados Unidos? La verdad fue muy difícil, en primer lugar, porque estaba estudiando mi licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación en ese entonces. En la universidad
había pues ya conocido a mi esposo. Él era el de Recursos Humanos del Ministerio de Educación donde yo tramité mi plaza. Y me recuerdo que cuando yo fui a llenar mi solicitud me dijo, señor, usted va a ser la mamá de mis hijos. Entonces yo le voy a ayudar a conseguir su plaza. Y sí, ¿Fue amor a primera vista? Amor a primera vista. Y entonces él siempre, pero me recuerdo que solo llegué al escritorio y le digo, mire, vengo a averiguar por esto, ¿verdad? Después de haber saludado y todo. Y me dice, solo porque va a ser la mamá de mis hijos, yo le voy a ayudar. Bueno, creo y que entonces, tu esposo dijo, donde pongo el ojo, pongo la bala. Y luego, ay, tan abusivo, como allá, bueno, ¿verdad? Ay, tan abusivo, tan feo, le dije yo así, me recuerdo. Y me recuerdo que me subí a una camioneta que iba yo para la universidad, y en la camioneta donde yo me subí, ahí venía él. Entonces me dijo, le dije que va a ser la mamá de mis hijos. Entonces ese fue mi primer encuentro con él. Y después pues ya los dos continuamos pues toda la historia de conocernos y de todo, nos casamos y todo. Entonces tuvimos a nuestra bebé. Él estudiaba para abogado y notario, él estaba estudiando en la Facultad de Derecho, yo estaba en la Facultad de Humanidades. Entonces solo nos reuníamos a la hora de salida en donde dejábamos una moto. Teníamos una moto para ir a la universidad, para poder evitar lo del tráfico. Entonces allí nosotros nos reuníamos, y cuando yo ya estaba en la universidad y yo pues tuve a mi bebé, hicimos nosotros el pacto, diríamos nosotros, el convenio de que él iba a terminar su carrera y que yo me iba a dedicar a mi bebé. En la escuela donde yo trabajaba me daba la oportunidad de que la mamá de una compañera vivía cerquita de la casa, entonces me dejaban llevarme a mi nena. Entonces yo iba a la escuela, la tenía un ratito, la iba a dejar, incluso la guardiana de la escuela también me cuidó a mi nena. Entonces yo la dejaba ahí con la guardiana, y ya a la hora del recreo yo iba pues a darle de mamar, porque le daba pues lactancia materna, y entonces ya yo la tenía cerca de mí. Y resulta que sucedió algo. Yo vi cuando asesinaron a un alumno que había sido de la escuela y lo apedrearon, y entonces a mí siempre me quedó ese temor, ¿verdad? De que ellos vieron que yo vi quién había sido. Entonces decía yo, me van a tener represalias. Pero aparte de eso, ya con los años pues sucedió que lamentablemente aquel amor pues bonito de mi esposo pues cambió de dirección. Entonces mi papá siempre me enseñó una cosa, de que estudiara, porque yo tenía que ser una persona autosuficiente y que no tenía que necesitar de un hombre para poder sostenerme. Entonces cuando ya las situaciones cambiaron con mi esposo, a pesar de que nosotros teníamos nuestros trabajos, digamos, nuestras plazas, los teníamos en la misma colonia donde vivíamos, y nos íbamos juntos a la universidad, trabajábamos juntos por la mañana, juntos por la tarde. Entonces ya cuando ya ves que una cosa cambió, entonces como que aquí no es, ¿verdad? Entonces por amor propio y por lo que sea, siempre mi papá me enseñó que no puedo permitir. Él fue un hombre tan lindo. Mi papá para mí es la máxima figura o lo más lindo que Dios me pudo haber dado en la vida. Porque mi papá fue un hombre tan paciente, tan amoroso, un hombre que si habían situaciones donde corregirme o donde instruirme, lo hizo con tanto amor. Cuando algo no salía bien, me decía, mamita, lo que pasa es que te quieren amargar el día, pero un desgusto. Los papás son muy sabios, le dan consejos a uno y que uno pues a veces los escucha, a veces no, y a veces esas mismas consecuencias lo hacen a uno pues madurar y en la vida y aprender. Sí, así es. Y entonces ya cuando las situaciones cambiaron, me dijo mi papá, mija, andate para allá, me dijo, y si él de verdad te quiere, entonces pues se va a ir para allá. Pero ya después pues ya no es fácil tener a una persona que te diga, yo te ayudo a venirte, ¿verdad? Como lo hizo mi hermana. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Venite, ¿para qué estás ahí esperando? Mejor te vienes y ahí después regresas. Cuando uno está allá, tiene el pensamiento tan diferente a lo que es la realidad aquí, porque según yo venía un tiempecito y según yo que si no me gustaba yo me iba a regresar, ¿verdad? Pero con la diferencia que cuando uno regresa ya trae una deuda, ya perdió su plaza, ya perdió su trabajo, ya dejó la universidad, entonces ya la vida le cambió. Y vienes por un sueño cambiado, que es el sueño americano, pero como tú dices, nos enfrentamos a un país donde es diferente la cultura, diferente el idioma, diferente la sociedad, diferente el ritmo de vida tan apresurado. Y ahí viene
el inicio o ahí viene la nueva vida de la que realmente vienes a despertar. Esto no es lo que yo pensé, porque, por ejemplo, si yo hubiera sabido que aquí yo iba a venir a limpiar casas, por ejemplo, no es nada malo, es un trabajo muy digno, pero cuando vienes acostumbrada de estar en una oficina de una o con estabilidad tu niño, de una laboral. estabilidad. Y yo me recuerdo que pues allá en Guatemala, gracias a Dios, mi papá, te digo, nos tuvo con una vida estable. Entonces mi mamá siempre tenía alguna muchacha que nos ayudaba o que mi papá me decía, no quiero que trabajes porque si empezás a trabajar vas a empezar a ganar dinero y ya no vas a querer seguir estudiando. Entonces él no me dejaba trabajar. Entonces siempre, cuando yo vine aquí, me recuerdo que el Windex de limpiar las ventanas, a mí me cortaba mi mano, me sangraba mis manos y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine? Pero no Si yo venías hubiera sola. sabido, También traías a alguien Me importante en tu traje a vida. mi nena Era tu hija. de Es tu hija. 4 años. En ese entonces tenía 4 años y me recuerdo que en el camino, cuando yo la traía, ella amaba tanto los osos panda. Y yo le decía, vamos a ir a ver los osos panda. Y en el camino le decía, no vayas a hablar porque si no nos regresan y no vamos a ir a ver los osos panda. ¿Verdad? Me Sí. vine como cualquier otra persona, ¿verdad? Que se viene abriendo puertas, con la diferencia que traía yo todo el apoyo de mi hermana, ¿verdad? Que ella pues ya Dentro estaba del esperando. trayecto a Estados Unidos, ¿hubo algún tropiezo, alguna situación en la que dudaste de llegar a tu meta principal, que era venir a Estados Unidos y cumplir el sueño americano o regresarte a Guatemala? Porque traías a tu hija. Nos sucedió algo muy triste y yo pienso que muchas personas viven eso y la verdad es de que muchos logran lograrlo superar y otras no. Cuando nosotros estábamos en el Distrito Federal, que estábamos esperando que nos fueran a traer, me recuerdo que nos bajamos de una camioneta porque nosotros con un sobrino, él me trajo en un viaje turístico. Me dijo, oh, tía, nos vamos a ir en este viaje turístico. Entonces yo traía como joyas y todo eso así, pues para venir disimulando, pues de que era local de México. Entonces estuve un tiempo en México tratando de hablar el acento y todo eso, pues como mexicano, porque mi cuñado decía que era muy importante que yo aprendiera ciertas palabritas que son diferentes a lo que nosotros hablamos en Guatemala. Tenedor y, por ejemplo, ellos le dicen trincha y nosotros tenedor, o el ruedo, la bastilla, o Sí. de qué estado eres y nosotros somos departamentos. Entonces, situaciones diferentes que mi cuñado nos decía que teníamos que aprender. Y resulta que estando allí nos subieron en un taxi, porque nos agarramos un taxi porque íbamos a ir a un hotel a esperar a la persona que nos iba a ir por nosotros. Y entonces nos llevaron y ese taxista nos llevó por un callejón y por un lugar donde realmente era, pues sí, abandonado y todo. Y nos robó todo lo que traíamos, todo, todo. Pero me recuerdo que mi nena traía un muñequito de peluche, una como backpack así, una mochilita de un osito. Y adentro de ahí, pues yo le había metido un poquito de dinero escondidito. Pero nosotros nos quitaron todo, todo, todo lo que traíamos. A la niña no le quitó la mochila. Entonces yo le dije al ladrón, por favor no le quites eso a mi nena, porque si no ella no va a poder dormir. Y nos dejaron esa mochilita y ahí traíamos un poquito de dinero. Pero eso fue una de las cosas, pero sí nos amenazaron bien horrible. Y cuando yo ya estaba en la frontera de México, me recuerdo que habían habían dos muchachos que eran brasileños y ellos temblaban y se escondían porque dicen que los ladrones que les robaron a ellos les habían metido la pistola dentro de la boca, donde decía que los iban a matar. Y esos muchachos temblaban y tenían todo eso. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Muchos de nuestros hermanos latinos viven esa travesía tan larga, ¿verdad? Tan riesgosa para cumplir un sueño americano, para que nuestras familias estén mejor en Centroamérica, para que nuestras familias pues tengan una vida mejor. Señor Sheni, como de cariño le llaman, le dio a conocer esos pandas que soñaba su hija conocer. Le dije que teníamos que ir hasta Asia. Ya cuando creció, y me dice, ma, usted me dijo que me iba a llevar a ver los osos pandas. Sí, mamita, pero no hay aquí osos pandas. Solo habían en San Diego en aquel entonces. Le digo, pero si vamos a San Diego nos regresan, entonces no podemos ir. Y siempre se quedó con esa, pero todo
todo lo que yo le compraba Y era ella de se pandas. recuerda. Todavía se recuerda, era de pandas y le compré muchos peluches y grandotes y chiquitos y de todos tamaños de panda, pero nunca los pudo conocer así pues En de niñez, realidad. de niña, ¿verdad? Sí. Cuando era, porque yo les decía, cállate porque tenemos que ir a ver los osos. Pero me imagino que hoy Sí. en día, al crear esa niña, los niños tienen mucha imaginación, ¿no? Sí. Y creo que lleva eso marcado, lo fuerte que fuiste, lo valiente, lo decidida, y que realmente te la trajiste por una mejor vida. Así es. ¿Cómo fue crear a tu hija sola en un país diferente? Fue muy difícil como mamá porque yo tuve un padre excepcional y yo sabía la figura paterna y lo importante que era. Aparte de eso, el papá de ella en su momento fue una persona muy lindo como padre con la nena. Él podía estar escribiendo a máquina sus tareas de la universidad con su hija Tuto, ¿verdad? Él se la ponía, Tuto, él me ayudaba tuvimos un hogar muy lindo que si, por ejemplo, yo lavaba, él tendía, Era yo un enjabonaba, él desaguaba y nos ayudábamos con las tareas, tanto él a mí como yo a él con lo de sus prácticas de la universidad y todo eso. Entonces yo traía pues eso muy fresco, ¿verdad? Esa ausencia y pues sí extrañaba muchas cosas bonitas, pero más que todo yo no quería que mi nena creciera sin eso. Entonces yo fomentaba para ella el amor, que tu papi ya va a venir, y yo le decía a él, escríbele cartas, mándale cartas, dile que ya vienes. Y entonces no la querías dañar en ese entonces psicológicamente. no quería que ella pues guardara un resentimiento, sino quería que ella, cuando fuera su momento, ella tuviera que hacerlo. Y de hecho así sucedió cuando ella ya creció. Entonces ella me dijo, ya mamá, ya no me escriba cartas, porque antes incluso yo escribía cartas. Ella logró entender la situación, y es que mira, no sé si coincides conmigo, pero a veces fallamos como pareja, pero cuando se decide ser padres, siempre vamos a ser padres. Y qué bueno que tú lo hiciste de esa manera, en no dañar la psicología de tu hija, en no dañar esa niñez tan linda, ¿verdad? Y te las ingeniaste para darle a conocer de otra forma. Ahora que ella ya está grande, ya pues se entiende, ¿verdad? Sí, incluso cómo es la vida, la realidad de las cosas. ¿Ya eres abuela? Sí, tengo una nieta, gracias a Dios tengo una nieta, pues ahorita tiene 7 años, y yo pienso que el amor de abuela es algo inexplicable. ¿Eres más consentidora como mamá o como abuela? Como abuela. Es la realidad, porque sabes que cuando uno está creciendo a sus hijos, en primer lugar, trabaja uno más duro. Sí. Porque yo como madre soltera, yo viví con mi hermana durante mucho tiempo, pues tuve el apoyo de mi hermana y su familia, pero lo que son tus gastos y tu renta y todo eso, tú lo tienes que hacer de una de otra manera. Y me recuerdo que una de las barreras muy difíciles de vencer es el idioma. Sí. Entonces, por ejemplo, a mi nena le mandaban sus tareas en inglés y yo decía, ¿qué hacía? Entonces yo me recuerdo que tenía un traductor, ellos me ayudaban también, pero pues no están todo el tiempo, ¿verdad? Que para decirte toda la tarea. Entonces yo traducía palabra por palabra y formaba las oraciones, y eso me ayudó a mí también como autoeducarme, ¿verdad? Entonces yo agarraba las tareas de ella y en el camino al trabajo yo me iba repasando, memorizando las tareas que ella le habían dejado para que me sirvieran a mí. Entonces, porque yo decía, va a haber un día en el que no le voy a poder formar un párrafo, una oración y todo eso, pero fue una de las cosas muy difíciles que sí tenemos que enfrentar. El idioma, la comida, la cultura. Y aparte en ese entonces me recuerdo que yo agarré un trabajo que era de noche, era de lavar unos autobuses, y me dejaba el muchacho con el que trabajaba, todos eran varones, yo era la única mujer que iba. Y entonces a mí me tocaba que limpiar lo que era el tablero, donde va el timón y todo eso, el radio y todo eso, era lo que me tocaba. Pero cuando ya era la hora de comer, pues yo sacaba que pepián, que pulique, que hilachas, que cositas así. Y entonces él me decía, Chapina, me decía siempre, Chapina, yo no he comido de eso en años. Tenemos algo que nos identifica, somos ricos en gastronomía. En la gastronomía en cultura, y todo. En tradiciones. Y él siendo varón no había comido eso, me decía,
¿por qué no me traes mañana y yo te Sí. pongo? Entonces yo le llevaba a él comida y él en lugar de ponerme a trabajar, me ponía una hora extra o me ponía como, yo le daba comida a cambio de horas. Y entonces me recuerdo que eso fue algo muy, también, porque a mí me daba miedo ir de noche. Sí. Y entraba a las 10 de la noche y salía en la madrugada y todo Qué eso. bueno que encontraste esa forma Buenas de personas, ganarte gracias por a el Dios. estómago a cambio de una pequeña ayuda. Por un plato de comida, decía, tuve yo, gracias a Dios, esa bendición. Pero sí te digo que fue una de las cosas más difíciles. ¿Tu comida de superar. favorita guatemalteca, hablando de comida? Ay, Dios mío, tengo muchas, pero mi comida, me gusta mucho el pepián. Y el caldo de gallina me recuerda mucho a mi padre. Mi papá le gustaba mucho, mucho. Él podía comer caldo de gallina todos los domingos que no se aburría. Entonces, eso como que me conecta con él. Cuando yo hago un caldo de gallina, entonces, y a él le gustaba que yo echara las tortillas a mano y él me preparaba donde yo torteaba, él ponía la leñita, el comal y todo eso en lo que yo estaba amasando la masa y todo eso. Y esos domingos, escuchando la marimba y comiendo, entonces el caldo de gallina es, pienso yo, que mi comida preferida porque me recuerda mucho esos momentos que tenía yo con mi padre. Mencionas y te refieres con tanto amor y con tantos buenos recuerdos a tu padre. De él nace esa pasión que traes por el folclore guatemalteco. Así es. Sí, de hecho, pues él nació en Quetzaltenango, en la aldea del Carmen, Palestina de los Altos. Entonces allá tengo mucha familia. Él se fue a la capital donde conoció a mi mamá. Pero una de las memorias más lindas de mi niñez es cuando era Semana Santa o las vacaciones de la escuela, que él nos llevaba donde mi abuelita, que se allá Sheila nos... Y mis abuelitos, pues como todos... En ese clima tan rico, frío, a comer checas. No, y me recuerdo que mi abuelita tenía siempre, o sea, ahí habían guindas, ahí había membrillos, duranos, manzanitas, y como nosotros de la capital llegábamos allá, como que era un Edén, un jardín y todo. Y había de todo. Tenía yo un primo que solo llegaba y él era mi guía de turismo y él me llevaba por todos lados y a pastorear también. Entonces... No hay cosa tan linda que ver un ternerito, una ovejita cuando está más, chiquitita. ¿La vida de ciudad o la vida de campo cuando ibas a visitar? Ay, para mí era un paraíso ir a Quetzaltenango cuando íbamos donde los abuelos y me recuerdo que mi primo me llevaba y me daba a mí las ovejitas y me decía, llévatelas y yo no las soltaba. O cuando íbamos a traer agua a un pozo de allá. Y nosotros como esas cosas no las hacíamos en la capital, pues de nosotros era una cosa hermosa y ver las estrellas, todo eso. Te sentías a gusto. Era un paraíso. Más fresco, más puro. Son de las memorias más lindas y entonces, por ejemplo, cuando yo me pongo el traje de Quetzaltenango, ese traje de Sheila significa tanto para mí. Fue el primer traje típico que yo me compré, la primera indumentaria que yo me puse, que la mandé a traer y me recuerdo que cuando... Pues en Guatemala yo les instruía a mis niños la identidad porque parte de la educación es lo que es la formación cívica. Sí. Entonces formarles a ellos ese amor a la patria. Me recuerdo que nuestra clase era toda cubierta de los carteles de los símbolos patrios, que me recuerdo que teníamos una pared donde era tikal y ahí entonces ahí estaba el Gran Jaguar y esa pared era como eso. Y entonces para el 15 de septiembre eran los bailes, ¿verdad? Con traje típico y con marimba y todo eso. Entonces yo me recuerdo cuando mandé a traer mi primer traje fue el de Sheila y es el que aunque tenga los que tenga, ese te representa. Ese es el que significa tanto para mí. De hecho, hoy me lo iba a traer, pero había tanto calor y dije, ay, no, mejor. Pues en honor a ti, a tenerte en esta gran trayectoria cultural también que tienes acá en Los Ángeles, fue porque me vestí así, en honor a ti, porque te conozco. La verdad, tienes un legado muy grande aquí en Los Ángeles y formas parte, eres la directora de este gran grupo folclórico en Los Ángeles que se llama Mi Bella Guatemala. Alma Chapina, el que tenemos ahorita, pero yo inicié en el grupo folclórico Mi Bella Guatemala con doña Evita Dubón. Entonces doña Evita es una persona, ¿verdad? Que es
un ícono del folclore. Pero actualmente tienes el de Alma Chapina, sí, pero viene una historia desde... Cuéntanos, vamos a retroceder entonces, sí, cuéntanos esa historia. ¿Cómo nace esa pasión por el folclore y también cómo naces con este grupo que se llama Mi Bella Guatemala, sí, al lado de doña Evita Dubón? Sí, yo conocí, me recuerdo que algunos compañeros que pues eran líderes en aquel entonces, por ejemplo, Walter Batres, Herbie, ellos, yo todavía no conocía mucho de la comunidad, pero sí los había conocido, a Heidi Pozuelos, por ejemplo. Entonces me invitaron a participar en Mi Bella Guatemala. Entonces, doña Evita en aquel entonces tenía el grupo muy activo e incluso era el único grupo folclórico que estaba en Los Ángeles. Nosotros éramos alrededor de 12 personas, 10, 12, y ella tiene trajes de todos los departamentos. Vamos a invitar al podcast a doña Evita para ver. Y entonces ella sí, era tan bonito porque teníamos mucha armonía. Había, después de las prácticas que íbamos a la casa de doña Evita, saliendo de la práctica nos íbamos a los tacos. Y ahí nos estábamos riendo y era una tradición. Y luego las calorías. Y luego después las calorías. Y entonces eso fue algo muy bonito. Y ahí estuvimos hasta que yo pues me moví de casa y empecé a apartarme un poquito. Doña Evita pues ya tuvo una caída, ella se lastimó su cuello y entonces ya no pudo seguir como activa como estaba. Fue una entonces prácticamente de tus mentoras acá en el folclore. Lo que yo aprendí mucho de doña Evita era que ella trataba de que todo se mantuviera como lo original de cada traje. Ella no nos dejaba, o era tan celosa de cuidar ese aspecto que, por ejemplo, no nos dejaba pintarnos. Decía, tienen que ser al natural, o los caites que lleven de colores y todo eso, o que no fueran de los caites que eran, no, eso no es, se los quita y tienen que ser los caites que eran. Entonces, cuidar todo eso, de conservarlo como original era una de las metas de ella, y presentar, por ejemplo, lo que son las danzas folclóricas tradicionales, la bendición de la máscara del venado, el niño el santísimo, las danzas representativas. Entonces en ese aspecto era pues lo que ella nos enseñó, a cuidar lo original. Y por el otro lado, entre las amigas, entre las compañeras, pues era la diversión, porque cada vez que íbamos a un evento, después del evento nos íbamos a comer o nos íbamos a bailar o nos tomábamos las fotos y todo eso era la parte divertida. Y en los ensayos, terminando el ensayo, nos íbamos a los tacos. Esa era una tradición. Y estaba en ese entonces esa armonía, esa parte bonita de que yo pienso que es muy indispensable. ¿Qué significó para ti aprender de doña Evita todos estos detalles? Yo pienso que una de las cosas más bonitas es ser agradecido. Mi padre me enseñó a ser agradecido con todo, porque te digo que nosotros crecimos en un hogar cristiano y desde dar gracias a Dios por cada día o que estás de pie, que puedes caminar, tener en tu corazón eso y nunca olvidar de la persona que te enseñó, de dónde venís. De dónde vienes y a dónde vas. Sí, porque una persona que olvida a la persona que un día te dio la mano y te dijo, pues bienvenida, pues aquí estás, y después tú actúas de manera diferente, yo pienso que eso no va con mis principios, ¿verdad? Incluso a mí me han hecho daño, me han hecho cosas, y yo, ¿sabes qué? Yo digo, ¿para qué voy a ir a reclamar? Ahí que quede, tarde o temprano dice, la mentira luce mientras la verdad no llega, y siempre fui de esa idea. Entonces yo todo eso lo dejé pasar, pero sí una de las cosas que me gustó con doña Evita fue eso, pero ya cuando el grupo de Mi Bella Guatemala, pues ya no pudimos continuar por precisamente la salud de doña Evita o la responsabilidad que ameritaba llevarla, traerla, o que se pudiera caer en un escenario o un accidente, ¿verdad? La responsabilidad personal de eso. Entonces ya nosotras nos separamos. Y me recuerdo que después de allí, una de las personas que hace un evento de reinitas y de todo eso en ese año, me coronó como reina del folclore guatemalteco. Y yo andaba mucho con mi amiga Betty García, que veníamos de Mi Bella Guatemala.
Entonces, y a ella también lo puso como señora independencia. Entonces, nos llevaba a eventos que las carrozas del desfile de Cofeca y todo eso, y siempre andábamos representativas con ella, y nos dice, mucha, porque así, bueno, mucha, Al buen Chapín. me están pidiendo que hagamos un baile, y entonces nosotros preparamos un baile, me recuerdo, y en ese entonces, como solo veníamos de participar con ella, pues que ella nos había puesto de reina del folclore y señora independencia. Entonces llamamos a Heidi, llamamos a Elizabeth y otras, muchachas, hagamos un grupo. Y empezamos, teníamos el grupo sin nombre, porque todavía no teníamos nombre. Entonces ensayamos, preparamos algo y entonces decimos, ¿y cómo le ponemos? Entonces, y ya cuando ya nos iban a nombrar ahí en el micrófono, dice, ay, pongámosle Corazón del Mundo Maya mientras pasamos, por lo menos así nos dijo. Y entonces le pusimos ese día Corazón del Mundo Maya. Entonces ahí empezamos ahí unos 2 bailes y se quedó ese grupito como Corazón del Mundo Maya, ¿verdad? Porque lo habíamos empezado con Betty y ya después pues ya se unieron algunas compañeras que veníamos de mi bella Guatemala. Recreaste otro grupo que también eres cofundadora, el Valle de la Ermita. Exactamente. Después de que nosotros terminamos de formar el Corazón del Mundo Maya, ¿verdad? Yo me ausenté un tiempo porque empecé a moverme de casa en ese entonces, pero nosotras formamos el Valle de la Ermita. Entonces ahí fui también cofundadora, Heidi Pozuelos y Elizabeth Molina, y empezamos a formar ese grupo. Entonces nosotros habíamos dicho que las 3 íbamos a como a estar de acuerdo a manejar el grupo, pues ni una, ni otra, ni la otra, sino que siempre íbamos a estar en conjunto. Pero yo me tuve que en ese entonces mover de la casa donde estaba y luego sucedió que empezamos a tener un problema legal peleando la custodia de mi nietecita. Entonces, como yo estaba en mis situaciones personales, me ausenté del grupo. Entonces, una de las del grupo se quedó al frente, ¿verdad? Entonces, como lo fue Elizabeth Molina. Entonces, ella se quedó ahí, pero al ni bien yo regresar, pues obviamente, pues ellas me eligieron como directora del grupo. Yo pienso que mi carácter, pero más que todo yo trato a las personas como me gusta comentar. Desde pequeña, desde joven, desde docente hasta la actualidad siempre has sido líder. Sí. Actualmente eres la directora del grupo folclore Alma Chapina. Sí, cuando estábamos en el grupo Valle de la Ermita surgió algo que una de ellas pues fue a registrar el nombre del grupo a nombre de ella en escondidas de nosotros, del resto del grupo. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta y nos dijo, yo ya tengo registrado el nombre del grupo a mi nombre, ya no lo pueden seguir usando. Entonces, en mi criterio, eso se llama una traición, porque éramos un grupo y estábamos justamente coordinadas como las 3 que lo iniciamos. Y si tú vas y lo haces en escondidas y ya lo habías hecho con anticipación, con la diferencia es que una traición, nosotros no lo sabíamos, entonces dijimos ya no, y las muchachas pues se molestaron y dijeron, ¿saben qué? Entonces lo que tenemos que hacer es mejor, nos movemos. Y entonces empezamos en medio de conflictos, problemas, ¿qué te hizo no rendirte y seguir con esa tradición y amor al folclore guatemalteco? Lo que a mí me mantuvo fue que las muchachas, porque éramos 10 integrantes y de esas 10 integrantes te puedo decir que 8 de las que estábamos dijeron, continuamos, porque ellas me habían elegido en el Valle de la Ermita, yo era la directora, ellas me habían elegido directora, y luego cuando seguimos a Alma Chapina, entonces yo ya fui y lo registré a mi nombre y todos estábamos todas las integrantes, estábamos todas, o sea, yo sin ellas no soy nada y no hay grupo si no es por ellas, porque yo no lo puedo hacer sola, yo no puedo bailar una danza sola. Entonces, si yo no tuviera el apoyo y el cariño, porque
tuvimos una cosa muy bonita que nosotros, por ejemplo, cuando Y ensayábamos. envíales un saludo a todas las que forman parte de este gran grupo del folclore guatemalteco. Y déjenme felicitarlas a ti, tanto como Gracias. directora, como también a las demás integrantes, de traer un poco de Guatemala en representación acá en Los Ángeles, porque se han presentado en grandes escenarios, dando a conocer nuestra música, nuestras indumentarias mayas y, por supuesto, nuestras danzas representativas. Sí, la verdad estoy muy agradecida con las integrantes del grupo porque ellas han sido la base. Si no hubiera sido por ellas, nosotros ahí hubiéramos quedado, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que no estábamos haciendo nada malo en primer lugar. En segundo lugar, que lo único que nosotros estábamos pidiendo era respeto para que existiera entre las compañeras. Alguien me ha dicho, bueno, no alguien, muchas personas me han dicho, es que tú eres muy débil. Y la verdad es que yo no me considero una persona débil. Para mí una persona débil es la que cuando tiene las circunstancias reacciona y actúa sin premeditar lo que son sus consecuencias. Para mí eso es el más débil. En controlarte a ti misma, dejar muchas veces que te hagan cosas injustas. Porque a veces tú tienes cómo demostrar y decir, mira, aquí está lo que tú hiciste, y no lo desenmascaras en público. ¿Por qué? Porque ¿para qué lo vas a hacer? No te vas a poner taco a taco y vas a ponerte en la misma situación que Pero ellos. al hacer las cosas correctamente como tú las has hecho, siempre honesta, siempre bondadosa, siempre en vista pues al bien de los demás. Fíjate que te ha llegado a llegar lejos. Una de las cosas que yo les digo al grupo, y se lo he dicho también a las que estaban antes, es de que primero te tienes que ganar el respeto, porque el respeto no te lo regalan, el respeto tú te lo ganas. Uh-huh. Nadie te dice, esa la respeto, o verdad que te van a saludar como es correcto. Si tú no saludas, tú no vas a pedir lo que no has dado. ¿Verdad? Yo he tratado la manera y les digo a ellas, yo no podría tener la dignidad ni el levantar la cara, ni ser una líder delante de ustedes si yo tuviera dentro de mi pasado algo que avergonzar al grupo. Primero como persona, como mujer, como líder y como representante de un país. Porque nosotros representamos a un país. Guatemala. Si a nosotros nos invitan a la universidad. ¿En qué eventos se han presentado? Nos presentamos, por ejemplo, en las ferias chapinas, que son las que donde nosotros nos empezamos a dar a conocer en el desfile de Cofeca, en el desfile de Guatemala, representando a Guatemala. Nos han invitado también a eventos privados, a veces nos invitan a bodas de plata, de personas que sus hijos quieren darle una sorpresa a sus papás, sí. que porque a ellos les gusta la marimba, que porque a ellos les gusta, por ejemplo, los trajes y todo eso. Sí. En lo personal yo trato con las muchachas del grupo que respetemos y que cuidemos cada una de las indumentarias que nosotros portamos. Cada detalle. Y es que tratar lo original también, de mantener lo original, porque la verdad es que es triste. Yo pienso que eso es una de las cosas que a mí me ha como mantenido, ¿verdad? En que cuidemos esa parte. Y he sido testiga, Jenny, de esas grandes presentaciones que se ve el amor al folclore, se ve el amor que ustedes le dan a la representación de un país, de nuestra música, de nuestro instrumento autóctono, la marimba, ¿verdad? Esas bellas notas que no solo bailan, sino también sienten, sino también se identifican. Y qué bonito que ustedes lo hagan de esa manera y representen a Guatemala de esa buena manera. Fíjate que la verdad que cuando nos hemos presentado en eventos, por ejemplo, como en el MacArthur, en el Lafayette, donde han sido donde llegan gran cantidad de guatemaltecos, el escuchar un son, hay unos sones que son tan hermosos que realmente se te eriza la piel, porque te viene la nostalgia, te despierta la nostalgia. Yo me recuerdo que una de las anécdotas que a mí me marcaron mucho, que significó mucho para mí en lo personal, fue una vez que nos presentamos ahí en el Parque Lafayette, cuando terminamos, unos muchachos
venían así pues tomaditos y un poquito ahí medios de ladito, ¿verdad? 2 que 3. Y me dice, amiga, te ayudamos, ¿verdad? Y pues yo, como directora, siempre ando cargando un montón de cosas, que canastos, que el incienso, que las velas, que los pañuelos, que cada detalle, porque una de las cosas que a nosotros como grupo nos identifica es que todas nos vestimos igual, como uniforme. Y tenemos, por ejemplo, nuestros canastos, nuestras tinajas, nuestras ¿cómo se llama? El incienso y cada uno de los detalles que nosotros ponemos para darle belleza, porque eso se disfruta, ese olor cuando empieza un son, bailar el niño del Santísimo y sentir ese aroma te transporta, o a veces tus padres han almorzado con una canción, con una pieza de marimba y todo, ¿verdad? Como lo fue mi familia, que todos los domingos había marimba a la hora del almuerzo, ¿verdad? En Chapinlandia. Entonces, y me dice un muchacho, se le salieron sus lágrimas, y cuando me iba ayudando, iba caminando para mi carro, y me dice, amiga, me dice, gracias, me dijo, porque hoy me hiciste recordar a mi papá. Yo me tuve que venir, dice, porque a mi papá lo mataron porque tenían una tienda. Me contó en la historia que tenían una tienda y les estaban cobrando una extorsión y no la pudieron pagar. Entonces él se tuvo que venir para ayudarles a pagar eso, pero como no habían completado el dinero, pues balearon al papá y él falleció. Entonces ese muchacho lloraba con aquel sentimiento. Me dijo, porque bailaste es una de las canciones que a mi papá le gustaba. Entonces, uno mira a tantas personas, pero cada persona tiene una historia. Cada persona tiene una razón. Me recuerdo que alguien que yo conozco dijo, ay, no, ¿cómo vamos a ir con esa gentuza? Y le digo yo, no digas eso. Uno no digas eso, siempre, porque la humildad de una persona siempre tiene que estar por sobre todas las cosas, y no juzgar a nadie. Salimos de Guatemala, pero creo que Guatemala en representación y también en la elaboración de todos estos eventos, Guatemala nunca sale de nosotros. No, así es, uno lo disfruta. Para nosotros, si vieras el montón de cosas que hay que cargar uno cuando hay un evento, desde que se levanta, ¿qué traje? Por ejemplo, si las faldas como las de Cobán, las de Tamaú, las de todo eso, son bien amplias, como la de Shela, por ejemplo, las faldas son bien amplias y hay que plancharlas, porque no las puede llevar uno así todas arrugadas. Hay que lucir un atuendo. Cuando vas, entonces, planchar una falda, por ejemplo, por decirte algo, a veces yo llevo para las compañeras 4 faldas de un traje, ¿verdad? Entonces, planchar esas 4 con steam, porque no les puede pasar uno la plancha, porque son bien grandotas, ¿verdad? Entonces, empieza uno desde la mañana a preparar eso, que las flores que no se apachurren, ¿verdad? Que el incienso que no se me vaya a olvidar el fósforo, y que a qué hora lo prendo. Cada detalle es importante. El incensario que cargo lo cuido tanto como no tienes una idea. Me lo regaló una persona que se lo pidió cuando vino el Ballet Folclórico de Guatemala. Le dijo, no me lo puede vender porque es que lo quiero para un regalo para el grupo Alma Chapina. Y entonces la muchacha que baila en el grupo folclórico, en el Ballet Folclórico de Guatemala, entonces le dijo, no te lo voy a vender, yo te lo voy a regalar, dijo. Y hablé con ella me habló, y entonces me dijo, mira, este incensario ha andado en muchas partes, en varias partes del mundo, me dijo. De la suerte. Y entonces me dijo, y tiene algo especial, me dijo, y te lo voy a dar a ti, porque sé que tú lo vas a usar y lo vas a representar aquí en Los Ángeles. Y como son de los de barro todavía, ¿verdad? Entonces, aunque tengo de los de metal, ese lo cargo hasta como envuelto y todo eso, que no me lo vayan a golpear o que no se me vaya a golpear. Es el incensario de la suerte, como porque tiene un significado. ¿Te imaginas de que alguien pues tan importante, representativo del folclore de Guatemala, el Ballet Folclórico de Guatemala, venga y te diga, te dejo mi incensario, ¿verdad? Sí. Entonces me dice, yo sé que tú lo vas a cuidar y que tú lo vas a usar bien. Entonces esos son
pequeñas cosas que no son pequeñas, que Y son grandes, que significan mucho. Se lo dejó a alguien que de verdad pues Así lo va a es. valorar, lo va a cuidar y por supuesto lo va a lucir en cada presentación. Pronto se vienen sorpresas. ¿Verdad? Por ahí se vienen sorpresas en representación a Guatemala. En un Exacto. gran evento se vienen sorpresas. Y qué bueno, Jenny, de verdad que Gracias. representes de esa manera, con orgullo, con honor, con tradiciones, con costumbres, con folclore y con gastronomía, nuestra querida Guatemala. Se Así viene un es. segmento que tenemos dentro del podcast y son las 5 preguntas rápidas. Me tendrás que responder lo primero que se te venga a la mente. Así Ok. es que vamos con la primera. Una palabra que defina tu niñez. Bendecida. Una palabra que defina tu juventud. Líder. Siempre líder. Una palabra que defina tu migración. Ay. Puedo decir mi admiración. ¿Dijiste? Migración. Migración. Ay, yo puedo decir que... Fuiste resiliente. Sí, definitivamente. ¿Cuál es tu mayor orgullo? Ser mujer. ¿Y cuál ha sido tu mayor dolor? Por ejemplo, que mi hija se enfermó cuando tenía 14 años y entonces tuvo una enfermedad muy dolorosa de artritis. Entonces yo dediqué mi vida a cuidarla a ella. Y entonces porque yo sé que ella me va a necesitar siempre y entonces cuando ella está ahí o yo estoy ahí para ella y dejé de ser mujer, ¿verdad? De volver a rehacer mi vida, tener más hijos y todo eso, porque consideré que cuidar a mi hija Era lo más importante. Era lo más importante cuando me necesitaba. Ella tenía apenas 14 años y ahora tengo una nieta y, por ejemplo, mi hija trabajaba de noche y yo conectaba a cuidar a esa nieta. Entonces, yo pienso que eso es una de las cosas que para mí me ha marcado pues mucho y gracias a Dios también me hace sentir muchas satisfacciones. Señor Jenny, como de cariño te decimos, ¿qué le dices a aquellas mujeres migrantes? ¿Qué le dices a aquellas madres solteras? ¿Qué le dices a aquellos jóvenes que han perdido la identidad guatemalteca? ¿Qué le dices a la comunidad guatemalteca en Estados Unidos? Lo que yo puedo decir es que lo más lindo que nosotros tenemos es haber nacido en un país donde hay muchas cosas bellas, donde hay muchos paisajes, un clima maravilloso, donde hay gente que realmente te ha demostrado que tiene amor y que es humilde. Estamos en este país y podemos tener muchas cosas, pero nosotros no dejamos de extrañar las cosas que dejamos en Guatemala. Yo sé que muchos aquí, aunque ya tengamos documentos, aunque tengamos esto, jamás va a ser como aquel terruñito cuando salíamos a jugar con los amigos, cuando salíamos a la puerta de la casa y el vecino te saludaba, el de la izquierda, el de la derecha, ibas para el mercado, ibas para la tienda y te saludaban, o eran las 12 de la Navidad cuando era, y salías a abrazar y jugabas con los amigos. Y todas esas cosas que nosotros vivimos un día quedaron marcadas dentro de nosotros y yo pienso que el sentirte orgulloso de tus raíces, de donde naciste, de donde viniste y que no se te olvide, eso es un valor que no puede cambiar. La identidad de tu familia, de lo que fueron tus padres, de la belleza de tus trajes, de la belleza de tus lugares donde fuiste. Y yo pienso que aunque tengamos muchas cosas lindas, siempre eso va a ser una de las cosas más maravillosas que hay. Y a veces uno viene, yo tuve la experiencia de venir, de ser universitaria y tantas cosas, a empezar de nuevo. Y gracias a Dios es lindo ser agradecido con lo poquito o con lo mucho. Yo pienso que eso es algo muy bonito. Jenny, has tenido un gran legado como docente, como persona, como también en la cultura. ¿Cómo quieres que te recuerden? Como una mujer sencilla, como una mujer humilde. Eso soy así, soy una persona
que trata a las personas como quieren que las traten. Aunque digan lo que digan y aunque hagan lo que hagan, nunca me van a quitar la paz o la felicidad. Mi padre me enseñó y me mostró una historia que él siempre me decía, y era de un monje que miraba que un alacrán había caído al agua. Y iba, lo trataba de sacar y el alacrán le metía el chute, lo picaba, ¿verdad? Y entonces si lo soltaba y se le volvía a caer y venía él y otra vez lo trataba de sacar del agua y seguía insistiendo de rescatarlo, ¿verdad? Entonces uno de sus alumnos le estaba viendo y le dijo, maestro, ¿por qué es tan tonto? Si lo está picando, le dijo, ay, déjelo que se ahogue. Uh-huh. Entonces él le dijo, no, su naturaleza del alacrán es defenderse y picar. Y eso es pasar su ponzoña, eso va a ser su naturaleza. Eso es lo que él hace para defenderse y así fue creado. Y entonces, y el mío es de ayudar. Entonces agarró una hojita y entonces se la puso cerca al alacrán y el alacrán pudo subirse y lo puso ya en tierra. Entonces dijo, ni la ponzoña de este alacrán me va a quitar a mí mi naturaleza, que es ayudar. Y entonces es una gran lección, ¿verdad? Entonces mi papá me enseñó o me educaba con historias así como esas, ¿verdad? Y a mí me hicieron así como formarme de esa manera, como tan linda. Y otra historia que él me enseñó, de que habían dos vecinos y un vecino le fue a dejar al otro una canasta con basura y con cosas sucias y todo eso. Entonces vino el vecino que era el que era más humilde, ¿verdad? El que menos tenía. Lavó la canastita y se fue a cortar manzanas y le fue a cortar frutas de su jardín y le puso flores y lo que él tenía y se la fue a dejar en la puerta de su casa al otro vecino, ¿verdad? Que era malo. Uh-huh. Y entonces viene el vecino y le dice, ¿y por qué me traes esta canasta con frutas si yo te llevé basura? Entonces él le dijo, es que cada quien da conforme a lo que tiene en su corazón, ¿verdad? Entonces mi papá me contaba historias así como esa y así es la vida. Tú vas a dar a la gente lo que tú tienes en tu corazón. Qué bonitas historias, qué bonitas anécdotas y qué bonita enseñanza para todos los que seguramente van a ver este podcast, para todos los que te conocen. Sabemos que eres una persona muy linda, sabemos que tienes esa identidad cultural guatemalteca, que siempre estás al servicio de ayudar a los demás y que eso precisamente es lo que te identifica, Sheni. Gracias por estar con nosotros. Vamos a despedirnos. El mensaje final para todos nuestros queridos audiencias. A todas las personas que tengan la oportunidad de ver este podcast, lo único que les puedo decir es que lo más lindo que uno tiene que tener en la vida es amor. Porque del amor deriva el perdón, la humildad, la sencillez y muchas cosas bonitas. Y lo que se hace en la vida, decía mi papá, que tarde o temprano se paga, se recibe de vuelta, ¿verdad? Porque si siembras una manzana, no vas a cocinar un elote. Entonces lo que siembras cosechas. Entonces hay que sembrar cosas buenas, hay que hacer cosas que realmente queden en la vida de otra persona como algo grato, que cuando alguien te mire, te salude con cariño, ¿verdad? Y no que se esconda, y que si se esconda es porque hizo algo malo esa persona, no porque tú le hiciste algo malo. Y siempre en cada historia hay dos lados, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre es bueno buscar la verdad de las cosas y más que todo, pues ser una persona honesta y sencilla. Gracias, Sheni, de verdad, por venir al podcast. De verdad, aprendimos mucho de ti. Tienes una gran historia que contar. Nos dejaste una muestra de resiliencia, de perseverancia, de amor a la patria. Y de verdad, queremos felicitarte y que sigas adelante con este proyecto del folclore guatemalteco en representación a todos nosotros que al escuchar el son de la marimba, como tú decías, se nos enchina la piel. Sí. Muchas gracias a todos ustedes que estar pendientes en este podcast. Que puchicas mucha. Se despide Rosemary Ramírez y por supuesto Sheni en producción también Sheni Monterroso y en producción Antonio Sánchez. Nos vemos la próxima.